Bien, muy bien, para el día de hoy tenemos programado este nuevo punto que tiene que ver con la teoría de precios, ¿no? Y vamos a analizar lo que es la competencia imperfecta, más precisamente lo que es el monopolio del tipo ordinario, ¿no? Entonces, de repente podemos definir qué es un monopolio. Y el monopolio es aquella situación en el mercado en el cual solamente se encuentra un proveedor o un solo vendedor, ¿no? Entonces, a eso se denomina monopolio. Existe un solo vendedor de determinados productos y existen una gran cantidad de compradores. Pero todos esos compradores no les queda otra que adquirir los productos, consumir los productos de esa persona que es dueño del mercado, ¿no? Prácticamente es dueño del mercado porque es la única proveedora es la única proveedora de los artículos que necesiten el mercado, ¿no? Entonces, les voy a poner algunos ejemplos. Ustedes son, la verdad, muy jóvenes, pero hace tiempo, por lo menos en toda la parte occidental del país, me refiero a La Paz, Oruro, Potosí y de repente hasta Sucre, había solamente una empresa, por ejemplo, productora de cemento y era Soboce, ¿ya? Entonces la Sociedad Boliviana de Cemento era la única proveedora de cemento a toda esta región occidental del país. A eso se denomina monopolio. Era la única empresa que producía. Y entonces nos decía, el precio del cemento está en una determinada cantidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo les comento de esas épocas, hacer más o menos aproximadamente por los 90, el precio del cemento estaba costando 30 bolivianos. Y decía la empresa, en un mes cualquiera nos decía, ya el cemento ha subido a 34 bolivianos. Y a pesar que de las personas protestaban por el precio, no les quedaba otra que comprar el producto porque necesitaban y tampoco había otro proveedor, ¿no? Entonces estábamos en un callejón sin salida donde sí o sí le teníamos que comprar. Y de la misma manera ocurría, digamos, en algunas otras empresas, ¿no? Entonces, a ese tipo de particularidad en el mercado donde hay solamente un vendedor, y todos los compradores tienen que aceptar los precios que ponga ese productor, se le llama monopolio, ¿no? Entonces, acá dice monopolio, perdón, dentro de los monopolios existe también una clasificación, ¿no? No todos los mercados de monopolio actúan de la misma manera. Entonces, hay empresarios monopolistas que actúan de una manera y hay otros que toman otro tipo de decisiones, ¿no? En cuanto a la fijación de precios y cantidades en el mercado. Y es así que, como ya sabemos que el monopolio es el mercado donde hay solamente un ofertante o productor, vamos a ver dos ejemplos, los más clásicos de este tipo de competencia imperfecta, ¿no? Entonces, vamos a ver en este punto, vamos a profundizar el comportamiento del monopolio ordinario, ¿ya? ¿Y qué es el monopolio ordinario? Es, como dice acá, es la estructura del mercado donde existe un único oferente, ¿no? Un único productor, vendedor. Y el precio del producto es único, ¿no? Entonces, la característica de este tipo de monopolio ordinario es que el empresario fija un precio único para todo el mercado. Entonces, a ver, así, en el punto de equilibrio, la cantidad vendida será menor en comparación al de competencia perfecta. Sin embargo, la tarifa cobrada por el bien o servicio es mayor. Entonces, lo que hace este tipo de empresario que practica el monopolio es hacer subir los precios y para eso utiliza un mecanismo, ¿no? Hay varios mecanismos, pero el más utilizado es que reduce la producción. Y si reduce la producción, entonces
existe escasez en nuestra sociedad de ese producto, ¿no? Entonces las personas requieren y las personas psicológicamente al ver que existe escasez por el principio de la curva de la demanda, ¿se recuerdan? A menor cantidad, las personas están dispuestas a pagar mayores precios, ¿no? Entonces, la característica de este monopolio ordinario es que conoce el comportamiento psicológico de las personas, ¿no? Entonces, es por eso que reduce la cantidad producida, hace que exista escasez en el mercado y que las personas están obligadas a pagar un precio más alto. Entonces, vamos a seguir analizando. Bien, acá vamos a hacer una revisión un poco más detallada de lo que es eh, el equilibrio en un mercado de competencia perfecta. Esto ya lo habíamos visto en una clase anterior, pero vamos a hacer un repaso. Dice, ¿no? Para entender cómo funciona la fijación de precios en el monopolio, repasaremos cómo maximiza su ingreso el empresario en un mercado de competencia perfecta. En el ejemplo, el empresario obtiene un ingreso de 8 unidades monetarias, que es el área dentro del rectángulo rojo. ¿Se acuerdan ustedes que les dije en un mercado de competencia perfecta ya existe una función de demanda que tiene pendiente negativa hacia abajo y también por otra parte existe un mercado, perdón, una oferta que tiene pendiente positiva. Ahora, el equilibrio del mercado y la fijación del precio en ese mercado se da en el punto de intersección de ambas funciones, tanto la de oferta como la demanda, como estamos viendo en el cuadro. Y una vez que tenemos ese punto de equilibrio, el ingreso del empresario es calculado a partir de las cantidades, perdón, de bienes comercializados. En este caso, si ustedes se fijan en el eje de las abscisas, tenemos las cantidades. Nos dice 1 unidad, 2 unidades, 3, y se extiende hasta 4 unidades en el punto de equilibrio. Y en los precios se eleva 1, 2. Entonces, el ingreso que va a recibir el empresario por ese precio que se ha determinado en ese punto de equilibrio en un mercado de competencia perfecta va a ser la multiplicación entre el precio y la cantidad, ¿no? En este caso son 2 unidades por, perdón, 2 unidades monetarias por 4 unidades del bien comercializado. Sería 2 por 4, 8 unidades, que es lo que lo he resaltado en las letras en el lado izquierdo, ¿no? Entonces, de esta manera, en un mercado de competencia perfecta, el empresario determina sus ingresos y por lo tanto también se fijan los precios, ¿no? Ahora, quiero que presten atención en el siguiente cuadro. Señala el equilibrio del monopolio ordinario. Estamos justamente en el mismo ejemplo, por si acaso, del anterior. Se los voy a volver al cuadro anterior. Miren, la función de demanda baja, aquí vamos a poner un punto de referencia, a un precio de 5, la cantidad es 1 unidad de demanda, ¿ya? Y en el punto más inferior dice, a un precio de 1 unidad monetaria, se demandan 5 unidades del producto. Lo único que va a variar es la oferta. La oferta en este tipo de mercado de monopolio. Miren cómo afecta. El equilibrio era en 4 unidades y ahora vamos a ver. La función de demanda es exactamente la misma. Lo único que ha variado es la oferta. Y la oferta, este tipo de monopolio ordinario lo determina de esa manera, ¿no? Antes el equilibrio era en 4, ¿se acuerdan? Habíamos hecho el ingreso, la multiplicación 2 por 4 y nos salía 8 unidades monetarias. Pero este monopolista, como les había comentado en la primera parte, en la parte teórica, él tiene conocimiento del comportamiento psicológico que tienen las personas, los ha analizado, no necesariamente de manera teórica, haciendo un estudio económico, sino simplemente algunos que son monopolistas empíricos en la sociedad lo analizan desde, ¿cómo les puedo decir?
por experiencia propia, no han estudiado, pero ya saben que el mercado funciona de esta manera, ¿no? Entonces hay algunos comerciantes que practican el monopolio sin haber estudiado, solamente por intuición. Su instinto les dice que tienen que subir el precio, bajar cantidades, y ellos saben manejarlo perfectamente, ¿no? Entonces, lo que hacen es este tipo de monopolistas es disminuir la cantidad de producción. Si se acuerdan que había producido 4, entonces ahora estos tipos de empresarios lo que hacen es exactamente esto, nos reduce la producción hasta 3, dense de cuenta, la demanda no ha variado absolutamente nada, es exactamente la misma. Has reducido la cantidad de producción. Ahora, su función de oferta ya no es de manera diagonal, o sea, ya no va en este sentido. Lo que hace su oferta es vertical. Entonces, es una línea directa. A cualquier precio va a vender solamente esa cantidad, ¿ya? Entonces, esta línea que va hacia arriba, está punteada anaranjada y hacia arriba, es su función de oferta. Y la intersección nuevamente entre su función de oferta y demanda va a ser lo que va a determinar el precio y las cantidades. Por lo tanto, también el ingreso del empresario, ¿no? Entonces, él fija esa cantidad, en este caso, 3 unidades del producto a un precio de 3 unidades monetarias. ¿Y por qué hace eso? Porque en ese punto, reduciendo la cantidad ofertada en el mercado, él va a conseguir mayores recursos, ¿no? Entonces, si en este punto tenemos, por ejemplo, un precio de 3 unidades monetarias y solamente ha producido 3, ya no 4, lo has reducido, entonces vamos a tener esta multiplicación, 3 por 3, y vamos a tener 9 unidades, 9 unidades monetarias, ¿no? Entonces, lo que ha hecho este empresario, con la habilidad que tiene y con el poder que tiene en el mercado, porque tiene poder en el mercado de quitar las cantidades, de reducir las cantidades, ha hecho que los precios se eleven y se reduzcan las cantidades. O sea, hace menos esfuerzo y cobra más. Y eso le permite acumular una mayor cantidad de dinero, ¿no? Entonces, a ver, aquí tal vez en la parte teórica encontremos algo. Dice, en un mercado de monopolio, el empresario, sabiendo que es el único proveedor del mercado, generalmente reduce sus cantidades ofertadas y eleva sus precios hasta un punto cercano a un punto cercano al que la elasticidad de su función de demanda se acerque a 1, que es donde maximiza sus ingresos. En el ejemplo del empresario, obtiene un ingreso de 9 unidades monetarias, que es el área dentro del rectángulo violeta. Ahora, nosotros ya habíamos llevado las elasticidades y sabemos que los empresarios maximizan sus recursos cuando la elasticidad se acerca a 1, ¿no? Y la elasticidad se acerca a 1, si es una función lineal, casi en la mitad de la diagonal, que es la función de demanda. Y si es una función no lineal, entonces tenemos que sacar la derivada de la función e igualarla a 1, que es la elasticidad, ¿no? Pero eso ya es más o menos, se aplica derivadas e integrales. Entonces, lo más importante es que en acá nosotros podemos rescatar que el empresario cuenta con el poder de mercado y las habilidades, conocimiento del mercado de las personas en cuanto a su comportamiento psicológico, para lo cual utiliza herramientas que le permiten subir los precios e incrementar sus cantidades. Acá, en un siguiente cuadro, vamos a ver cómo funciona esto y vamos a comparar los dos tipos de mercados, el mercado de competencia perfecta y también el mercado de monopolio. Como dice en el cuadro, ¿no? Monopolio, mercado de monopolio versus el mercado de competencia perfecta. Estamos, por si acaso, analizando el mismo caso que hace un momento estábamos analizando, ¿ya? Lo estoy uniendo los dos ejemplos de los dos mercados en un solo cuadro para que podamos nosotros distinguir cómo y cuál de los empresarios ha maximizado mejor sus recursos y cómo es que se ha comportado, ¿no? Aunque ha sido
a costa de los compradores, pero lamentablemente los empresarios se comportan, muchos, ¿no?, de los empresarios se comportan de esta manera. Miren, acá tenemos nuestra función de demanda, que es la línea celeste con puntos celestes que va hacia abajo y tiene acá donde el cursor está señalando demanda, ¿no? Esa es la demanda del mercado. Y tenemos el recuadro, el rectángulo color rojo y una línea diagonal que sube de izquierda hacia derecha, que nos está mostrando la oferta en competencia perfecta. Y por otra parte tenemos un recuadro color violeta, el cual representa todo el ingreso que obtiene el empresario que practica monopolio. Y su función de oferta justamente es al lado derecho del recuadro violeta y se va extendiendo hacia arriba. Y en la parte superior ahí está señalando oferta de monopolio, ¿no? Entonces, ahora, el empresario, ¿cómo es que se da cuenta a cuál lado tiene que moverse? Si subir los precios, si bajar los precios. Desde el punto de vista empírico, los empresarios, digamos, hacen mover sus cantidades y ven a cuánto más o menos incrementa su demanda, ¿no? Entonces, las personas si están desesperadas o no están desesperadas, y en función de eso van haciendo mover sus precios, ¿no? Entonces, eso es de la manera empírica. Pero nosotros sabemos desde el punto de vista ya analítico, que hemos avanzado, es que si en este punto en el cual está la intersección de la función de oferta y demanda, más precisamente cuando el precio es igual a 3 y la cantidad es igual a 3, ese es el punto en el que la elasticidad es igual a 1. Y nosotros lo habíamos demostrado desde el punto de vista teórico y analítico, que en ese punto el empresario maximiza sus precios, ¿no? Entonces, la parte que está al lado derecho de este punto de intersección del precio 3, cantidad 3, la que está al lado derecho, perdón, todo ese sector tiene una elasticidad inferior a 1. Quiere decir que ahí están los números 0.1, 0.2, 0.3, 0.8. Entonces, cuando la elasticidad es inferior a 1, el empresario puede hacer subir los precios y va a conseguir mayores recursos. Ahora, la otra sección es desde ese punto de intersección en el precio y cantidad 3 hacia el lado izquierdo. Es la parte superior donde está ahorita el cursor, ¿no? Y en ese sector la elasticidad es mayor a 1, que quiere decir que una variación en el precio va a traer como repercusión una variación significativa en la cantidad, ¿no? Entonces, por lo tanto, disminuir los precios hace que incremente mis recursos. Y en la parte inferior, subir los precios, que es lo que hemos hecho ahora, subir los precios hace que se incremente mi ingreso como empresario. Si alguien tiene alguna consulta, por favor. Compañeras, compañeros, ¿tienen alguna consulta? ¿O se ha podido entender bien? Compañeras, compañeros, ¿tienen alguna duda? Licenciado, buenas tardes. ¿Podría volver a explicar, por favor? ¿Ya? ¿Qué dudas tienes? ¿En qué lugar? Cuando dijo que hacia el lado derecho sí iba a ser eh, el 0,
Ah, La ya, ya. parte, Sí, 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 esa parte no, no de lo he las escuchado bien. de las Sí, elasticidades. Perfecto. No, sí, sí. entonces, esta parte quisiera que por favor se la aprendan biencito, porque en la vida real esto lo van a ver, ¿no? A ver, les voy a dar un ejemplo antes de volver a explicar. Cuando nosotros, perdón, hay determinados productos en nuestra sociedad, en los mercados, ¿no? Tenemos de distintos productos que ya de por sí tienen elasticidad por debajo de uno, que están en 0.5, 0.4, 0.8. En una anterior sesión les he compartido, me recuerdo, algunos productos en España que a través de un estudio han determinado que esos productos son inelásticos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir que son inelásticos? Que si suben los precios, la gente igual los va a comprar, ¿no? Reducen las cantidades y las personas están dispuestas a pagar mayores precios. No hay ningún problema. ¿Cuáles son esos productos que las personas estamos dispuestos a pagar? No importa si sube su precio. Ahora, con esto del coronavirus, ustedes, por ejemplo, han visto que la alcaldía de La Paz y el Alto han sacado un comunicado en el cual decían que estos eran los medicamentos que las personas tienen que tomar, ¿no? Y estaban aspirineta, estaba también lo que se llama vitamina C, después, bueno, había unos 5 medicamentos, pero si ustedes se dan de cuenta, las personas iban a las farmacias y estaban dispuestos a pagar, no importa un precio superior, porque el medicamento ya no existía, ¿no? Y los empresarios saben que el medicamento no existe y esa justamente es su manera de actuar de ellos, ¿no? Saben que no existe, entonces subimos los precios, igual las personas van a comprar, ¿no? Entonces, yo les doy el ejemplo, si es que hay alguna persona que su familiar estaba enfermo, ¿va a pagar o no va a pagar el doble por el medicamento? Para él es más importante conseguir el medicamento para salvar la vida de sus familiares o va a fijarse en el precio. ¿Qué dicen ustedes? Primero en su salud. Exacto, ¿no ve? Entonces, si se va a preocupar más por su salud, entonces, y por el de su familia, entonces a, está obligado a, no importa, pagar un precio más elevado, ¿no? Y quién sabe, digamos, de algunos que tenemos hijos, hijas, entonces, de repente, o sea, ojalá que esto no suceda, pero la, la verdad es que, digamos, les ha pasado a muchos que necesitan sí o sí el medicamento, ¿no? Entonces, van a adquirir, no importa si sea al doble, al triple, pero necesitan del medicamento, ¿no? Entonces, como el otro medicamento, por ejemplo, omeprazol, es un anticoagulante, entonces las personas estaban muriéndose porque se les estaba coagulando la sangre, ¿no? Ahora, vamos a ir a lo que la compañera decía. En el caso de los medicamentos que tienen una elasticidad por debajo de 1, 0 punto tanto, 0.5, 7, 8, no importa, pero no llega a 1, los empresarios tienen la posibilidad de subir los precios e incrementar sus ingresos como empresarios, ¿no? Y ahora sí, estoy poniendo el cursor. Toda esta parte de acá del lado derecho, donde está el cursor, todo lo que está en la parte derecha hasta este punto, donde empieza el recuadro violeta, tiene una elasticidad menor a 1. Y ahí están esos productos, los que necesitamos en una época, por ejemplo, de salud como ahora. Ahí están los medicamentos. Imagínense que dijeran que el agua sea contaminado y todos nos vamos a morir porque el agua está contaminada. Y hay una empresa que dice, yo vendo botellones con agua que no está contaminada. Entonces su precio se dispara, ¿no ve? Entonces van a estar igual en este lado. Todo lo que nosotros requerimos con urgencia se encuentra en este lado derecho, que estamos dispuestos a pagar un precio más alto. Y aquellos productos que están inundando en el mercado, como acá, como el pan, aquí está en el lado izquierdo, donde está el cursor hasta arriba, como el pan, como, ¿qué más les puedo decir? ¿Qué está inundando en el mercado? Pan, las gaseosas,
Después, no sé, pues digamos algunos productos de masa, el fideo, también puede ser, digamos, papa y cosas así, que el mercado esté inundándose, están en el lado izquierdo y ellos tienen elasticidad mayor a 1, ¿no? Entonces, eso tenemos que tenerlo bien en claro, ¿no? Entonces, los productos que tienen harta producción, que hay harta oferta en el mercado, se encuentran en el lado izquierdo acá, en la parte superior. Y los productos que son escasos y que necesitamos de manera urgente por determinadas circunstancias, se encuentran en este lado derecho, ¿no? Por los cuales podemos pagar un precio aún más elevado. ¿Alguien tiene otra pregunta? Se nos está acabando el tiempo. Hay una compañera que está solicitándome ingresar. Ya estamos terminando. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Ya. Para la siguiente clase vamos a ver cómo lo soluciona esto del Internet. Bueno, ese problema no tenía en mi casa, es un poco más veloz. Aquí es muy súper lento y estoy trabajando con el celular. Ahora, yo quisiera que para la siguiente clase, por favor, puedan ustedes hacer como tarea lo siguiente. Hay un triangulito acá en la parte superior, ¿ya? Que lo he pintado, que está pintado de color un tanto medio rosado y que dice excedente del consumidor, ¿ya? En los libros que ustedes tienen y que también pueden acudir al Internet. Entonces, como trabajo práctico para la siguiente clase, todos me averiguan, podemos dar un repasito sobre ese punto, ¿qué es el excedente del consumidor? ¿Ya? Pero lo que no quiero es que me digan el excedente del consumidor es aquello que el consumidor tiene como un excedente, ¿no? Estamos repitiendo la misma palabra. Lo que yo quiero es que me entiendan el concepto en su cabalidad, porque una vez que entendamos qué es el excedente del consumidor, vamos a entrar al otro tipo de mercado, al otro tipo de monopolio, que es un tipo de monopolio un poco más sofisticado que este tipo de monopolio. eh, el monopolista ordinario, incluso le han puesto su nombre. A ver, un segundito. Sí, pues no tiene su nombre, el monopolista ordinario. El otro tipo de monopolio es un tipo de monopolio más sofisticado, pero necesitamos nosotros tener bien claro todos los conceptos, ¿no? Se aprenden primero, se pasan este concepto de lo que es el equilibrio de competencia perfecta, nuevamente dan una repasada a lo que es el equilibrio en un mercado de monopolio, pero de monopolio ordinario. Y la siguiente clase vamos a ingresar a lo que es, una vez que ustedes tengan bien en claro lo que es el excedente del consumidor, vamos a entrar al monopolio del tipo discriminador, que es un tipo de monopolio más sofisticado. Bien, ya nos queda un minutito. Si es que alguien tiene tal vez alguna pregunta más, lo podemos aprovechar en este minuto. Hola, hola. ¿Alguien tiene alguna consulta o ya cesamos la sesión? Hola, si es que alguien me escucha, por favor, contésteme. Nadie. Ya, perfecto. Entonces, terminamos esta sesión. Para la siguiente clase, el excedente del consumidor e ingresamos al otro tipo de monopolio. Muchas gracias por su participación. Nos vemos la siguiente clase. Que les vaya bien. Hasta luego, Lice. Hasta luego, licenciado. Chao. Hasta luego, licenciado. Chao.